¿Qué le sucedió a Olga? Se murió del susto. Qué gran pérdida. Finalmente. Empezabas a preocuparme. Pensé que había sido una sobredosis. Tú. Me alegra que estés bien. Pensé que era mejor. Café, píldoras, y aquí están. Muy fácil, qué aburrido. Oigan, les presento a mi mujer. Mírenla. Es mucho mejor que tú. Créeme, lo sé. A ella realmente la amo. A diferencia de ti. Cuando termine contigo, iré por ella. Muero por eso. ¿Por qué lo hiciste? ¿En serio quieres saber? Maldición, dime. Quiero saber qué hay en tu cerebro retardado. No cambiará nada. Dímelo. Está bien. Eres mi proyecto empresarial, que vale 50 millones de euros. Durante 2 años cuidé a un genio loco que estaba intentando hacer una revolución científica. Y se la robaste. Tu novio es listo. No es mi novio. Quiere serlo. ¿Qué no ves que está enamorado de ti? Bueno, el laboratorio donde empezó este desorden está en un edificio secreto con la seguridad más especializada y nadie sabe de su existencia. Y yo lo sabía todo. Y tengo una hermosa asistente que te representó muy bien. Mató a todos a su alrededor. Incluyéndome a mí. Fue tan real que todos lo creyeron. Después lo de siempre. Explosivos, incendio, fuego. Pero yo no estaba ahí. Debes admitirlo, fue hermoso. Fuiste a buscar mi arma. Por supuesto. ¿Realmente creíste que te extrañaba? En el último momento, mientras tú le mentías a tu novia, yo te mentí a ti. Te escuché reportándote con tu superior. Estaba decepcionado. Qué débil eres. Pero te reivindicaste. Supe del equipo de captura mucho antes de que lo notara. Todo fue coordinación aérea. Para poder sacar el medicamento, usé el transporte perfecto, el mejor. Tú. Los compradores me dijeron que la mejor forma de transportarlo era el cuerpo humano. Un disparo con la sustancia te hizo el transporte perfecto. No sospecharon nada. Nadie se dio cuenta. Ahora mi dinero está dentro de tu cuerpo. Pronto vendrán a sacarlo. Y francamente, no me importa cómo lo hagan. No me preocupa. Y si te matan, me da lo mismo. Y tú no, porque tu cuerpo es inútil. Es todo. Fin de la película. ¿Por qué lo hiciste? Dinero. Dinero. Solo eso. Acabo de soñar. ¿Qué piensas? Creo que nuestro plan funcionó. Tu actuación
debe ser muy convincente y natural. Y si de verdad ella está con Vadim, él debe creer que tú también formas parte del plan y eres sospechosa. Vela bien. Y recuerda que pueden tener una relación. Incluso creyeron que te volviste loco. Debes seguirla y vigilar bien todos sus pasos. Será difícil para ella. Esto será más difícil. Vadim es su ex. Es un asunto delicado y hay otros problemas además de ese. No quiero que ella esté sola. Tú debes estar con ella. Pero antes de eso, necesitas hallar una excusa. O no te creerán. Dime qué excusa. Que eres un agente fuera de control que quebró todas las reglas para salvarla. ¿Y el motivo? ¿El motivo? ¿Qué tal si dices que estás enamorado de ella? ¿Ese motivo te gusta? ¿Ah? Dinero. Solo dinero. ¿Y con quién? Es un estúpido. ¿Cuánto falta? Ay, un minuto. Por el final feliz. Ya llegó nuestro dinero. Si mi opinión cuenta de algo, ella no es mejor que tú. Él es mío. Y ella también. Pasen. ¿Ok? Muéstrales. Son dos personas, están aquí, no tienen armas. Son suyos.
nada mal. Estaré aquí por si acaso. Los voy a cazar. Nada mal. Está arriba. Es mía.
te escondes? Debemos continuar. Es tonto. Yo mejor escaparía. Somos diferentes. ¿Y Olga? Fue más fácil de lo que dijiste. ¿Quieres saber qué pienso? ¿En rendirte? Al diablo con la fórmula. Te voy a matar. ¿En serio? Me está subestimando. ¿Por qué perderme de ese placer? El dinero ya está aquí. Finalmente, ¿Qué? se acabó. Te veo y no me importa. Perdiste. Nada mal. ¿Cómo estás? No finjas estar muerta, no lloraré. Estoy bien. ¿Tienes algún síntoma? ¿Algo? ¿De la bala? De la inyección de 50 millones. La bala. Solo siento
La bala. ¿Qué pasa? Pensé que sería gracioso que tus alumnos vieran lo que hace su profesor de matemáticas. Con la maestra de biología. Me gustaría ver sus caras. Moscú, Rusia, 1919. Eres Dan, supongo. ¿Podemos hablar 5 minutos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Oiga, déjeme. Ay, buena compra. Es mi derecho, soy británico y soy adulto también. Por supuesto, somos adultos y podemos comprar lo que queramos. Exacto, me alegra que me entienda. Ya me voy. Pero si los padres de familia accidentalmente supieran lo que hace el responsable de sus hijos, creo que no les gustaría. Ni a los ejecutivos. Así que si te metes con alguien en la escuela, estarás metiéndote directamente conmigo. ¿Entiendes? Diga rápido qué quiere de mí. Es una pequeña petición. Ok. Así se hace. Buenos días, siéntense. Al terminar pueden salir. Tienen examen sorpresa. ¿Profesora? Ok. Bien, chicos. Tengo que darles un anuncio importante de la administración de la escuela. Ana Alexandrovna es nuestra mejor maestra. Está altamente calificada y vamos a apoyarla en todo. Así que si ustedes no aprenden, los sacaremos de la escuela. ¿Entendieron bien? Bien. Así que les repito, ustedes cuentan con la mejor profesora de nuestro plantel. Tenemos una gran escuela y no necesitamos malos alumnos. Alexandrovna, ¿puedes continuar con tu clase? No quiero interrumpirte. ¿Y bien? ¿Qué?
¿No quieres lucirte? ¿A qué te refieres? ¿No quieres impresionarme? Podemos bailar. Es que me duele la pierna. Ya lo vi. Es un rasguño. A mí me duele el costado y no me quejo. Oye, Vamos a bailar. Más fuerte. ¿Recuerdas cuando te dije que no eras mi tipo? muchas veces. Olvídalo. ¿Sí? ¿Ana está contigo? Sí. Pero no es lo que estás pensando. Eso es genial. Así no tendré que llamarla. El auto ya va a llegar, así que paguen la cuenta y esperen en la calle. ¿Sucedió algo? En 2 horas estarán volando a Copenhague. Les daré los detalles en el camino. ¿Algo cambió? Por supuesto. Ahora son un feliz matrimonio. En el próximo episodio.